Desde hace décadas, la tensión entre Estados Unidos e Irán ha marcado titulares, discursos y fronteras. Pero lo que está ocurriendo en 2025 parece ir más allá de la geopolítica convencional. Tropas movilizadas, alertas globales, movimientos estratégicos, todo parece formar parte de una confrontación anunciada. Sin embargo, hay quienes aseguran que esto no es solo una pugna por recursos ni por poder. Hay teorías que apuntan a algo mucho más profundo, algo que Irán guarda desde hace siglos y que Estados Unidos habría intentado acceder más de una vez. En las regiones desérticas del país persa, especialmente cerca del Mar Caspio y el desierto de Lut, se han documentado anomalías geológicas que no encajan con las formaciones naturales conocidas. Algunas de ellas, registradas por satélites desde los años 80, muestran estructuras subterráneas con patrones hexagonales y alineaciones exactas con constelaciones. No hablamos solo de ruinas, sino de lo que algunos llaman zonas selladas, áreas donde ni los arqueólogos iraníes pueden excavar sin autorización directa del gobierno central. ¿Qué se intenta proteger? Estas estructuras aparecen vinculadas en mapas antiguos a la región de Elam, una de las civilizaciones más antiguas de la historia humana. Las ruinas de Chokha-Zanbil, por ejemplo, contienen una zigurat, que ha desconcertado a expertos por su orientación y la mezcla de símbolos sumerios y protozoroástricos. Algunos investigadores independientes, apoyados en documentos filtrados por antiguos agentes de inteligencia, afirman que hay túneles que conectan Chokha-Zanbil con puntos estratégicos de la región y que en su interior hay cámaras aún no exploradas. Pero lo más desconcertante es la coincidencia de estos sitios con mapas utilizados por el Pentágono durante operaciones en Medio Oriente. Un informe desclasificado en 2003 ya hablaba de zonas de alto interés arqueológico estratégico, una categoría nunca antes vista, donde se cruzaban rutas militares, enclaves religiosos y yacimientos antiguos. Uno de esos puntos estaba marcado cerca de Tape Sialk, una colina aparentemente inofensiva, pero que muchos sitúan como un posible lugar de culto anterior, incluso a la escritura. ¿Por qué estos mapas se mantuvieron en secreto? ¿Por qué las misiones militares se repiten en zonas donde no hay ni petróleo ni amenazas visibles? ¿Y por qué, en pleno siglo XXI, las decisiones más importantes del mundo parecen girar en torno a fragmentos del pasado? Las coincidencias no terminan ahí. Varios textos religiosos y proféticos mencionan a Persia como escenario clave en conflictos del fin de los tiempos. En el libro de Ezequiel, por ejemplo, se menciona una coalición de naciones lideradas por Gog de Magog, donde Persia aparece como aliada en una guerra futura que amenaza con desatar una destrucción a escala global. Algunos teóricos aseguran que estas profecías han sido tomadas en serio por círculos militares y estratégicos dentro de Estados Unidos desde hace décadas, no como religión, sino como guiones que ciertos líderes intentan cumplir. El interés estadounidense por Irán no es nuevo, pero ciertos patrones son extraños. Cada vez que se acerca un momento clave en Medio Oriente, resurgen las referencias a textos antiguos, incluso dentro de discursos oficiales. En 2003, cuando comenzó la guerra de Irak, documentos del Departamento de Defensa incluían referencias veladas a Babilonia. En 2025, esos ecos regresan. Solo que esta vez la atención no está en Mesopotamia, sino en lo que aún permanece oculto bajo la tierra iraní. En 2007, una expedición geológica financiada por una universidad británica identificó en el desierto iraní formaciones simétricas imposibles de explicar por erosión. Al analizar las imágenes térmicas, descubrieron lo que parecía ser una estructura enterrada de varios niveles. La investigación fue súbitamente cancelada. Años después, uno de los académicos filtró un informe no oficial que hablaba de un patrón de construcción incompatible con las herramientas de la Edad del Hierro y que presentaba residuos de aleaciones desconocidas en la zona. El área fue cerrada al público por razones ambientales. Hoy es territorio militar. Algunos comparan esto con lo ocurrido en Siria con las ruinas de Palmira, donde ciertos templos parecían construidos en alineación directa con constelaciones específicas. ¿Estaríamos hablando de una red oculta de conocimiento astronómico antiguo, tal vez compartido por civilizaciones de diferentes partes del mundo?
¿Y si Irán conserva la pieza central de esa red? A esto se suma una vieja teoría, que los zoroastrianos, antiguos guardianes de saberes preislámicos, enterraron algo en las montañas de Zagros antes de la llegada de los ejércitos islámicos. Algunos textos persas sugieren que se trataba de un objeto brillante que mostraba el cielo por dentro. ¿Un artefacto? ¿Un símbolo? Nadie lo sabe, pero la idea de que Irán guarda no solo recursos materiales, sino también vestigios de un conocimiento ancestral que podría cambiar nuestra comprensión del mundo, alimenta una narrativa paralela. Una que no se dice en público, una que podría explicar por qué, entre todas las regiones en conflicto del planeta, esta sigue siendo la más vigilada. Hay otro detalle que ha pasado desapercibido para la mayoría, pero que algunos analistas alternativos han señalado como clave. Las coordenadas de varios sitios arqueológicos, restringidos en Irán, coinciden con líneas geodésicas que atraviesan lugares cargados de misterio. Las pirámides de Egipto, la isla de Pascua, la Gran Muralla China. Esta red invisible, que algunos llaman el mapa energético del planeta, ha sido objeto de especulación durante años. La teoría es simple pero inquietante. Civilizaciones antiguas sabían algo sobre el campo energético terrestre que nosotros apenas estamos empezando a comprender, y construyeron sus templos, santuarios y observatorios en puntos exactos de esa red. Si esto es cierto, entonces Irán no es un objetivo por su ubicación geopolítica, sino por su posición dentro de ese patrón oculto. Un documento que circuló en foros especializados en 2011 hablaba de la intersección de pulsos magnéticos terrestres en la región de Kerman, en Irán. Lo curioso es que, poco después, esa misma zona fue declarada zona militar. No se construyó ninguna base visible, pero el acceso se cerró por completo. Desde entonces, hay reportes esporádicos de luces en el cielo, cambios súbitos en el comportamiento de brújulas, e incluso anomalías en las señales GPS. No hay explicación oficial, pero sí una creciente sensación de que algo se monitorea desde ahí. El gobierno iraní, por su parte, ha mantenido un silencio absoluto sobre estas zonas. Pero ciertos informes filtrados por disidentes hablan de excavaciones secretas y de descubrimientos que fueron trasladados directamente a laboratorios subterráneos. Se menciona incluso la presencia de símbolos no identificados grabados en piedra, que no pertenecen a ninguna escritura conocida. En paralelo, Estados Unidos ha intensificado sus misiones de vigilancia aérea sobre esos territorios. Algunos drones han sido derribados, otros simplemente desaparecieron. Lo más inquietante es que uno de esos vuelos no autorizados, captado por radares rusos, describía una trayectoria circular constante sobre un punto específico durante más de una hora. ¿Qué estaban observando? ¿Qué esperaban que ocurriera? Las antiguas leyendas zoroástricas hablan de torres donde se contenía el fuego eterno. No como símbolo, sino como fuerza real. Energía pura, alimentada por elementos que no aparecen en la tabla periódica. Historias que antes parecían mitológicas, hoy adquieren otra dimensión. En un mundo donde ya es posible manipular campos cuánticos, enviar armas hipersónicas o modificar el clima, ¿qué tan descabellado es pensar que algunos gobiernos también estén buscando acceso a tecnologías que alguna vez pertenecieron a civilizaciones perdidas? O peor aún, que esas tecnologías no se hayan perdido, sino que simplemente han estado escondidas, bajo tierra, en Irán. Lo que antes eran teorías marginales empieza a rozar con documentos oficiales. En 2018, un archivo desclasificado por la CIA reveló un programa poco conocido llamado Arqueología Estratégica. Este programa, activo desde los años 60, tenía como objetivo identificar y monitorear sitios arqueológicos en regiones geopolíticamente sensibles. Irán aparecía repetidamente, no por sus ruinas visibles, sino por áreas sin exploración pública, especialmente en la provincia de Fars. Lo más inquietante era una anotación al margen en uno de los informes: la potencial cruce entre herencia cultural y utilidad energética. ¿Qué utilidad energética puede tener una ruina de miles de años? A menos que estemos hablando de algo más. De estructuras construidas no solo para venerar dioses, sino para activar procesos que aún no comprendemos.
Esa línea es la que separa la arqueología de la especulación científica. Y, según muchos, es una línea que Estados Unidos ha cruzado. En 2020, un contratista de defensa retirado aseguró en una entrevista anónima que el interés en ciertas zonas de Irán no tiene nada que ver con uranio, ni con bases militares. Habló de frecuencias anómalas, de equipos enviados a registrar emisiones inexplicables desde el subsuelo, y de una carrera contra el tiempo para controlar esos lugares antes que lo haga otra potencia. China y Rusia, según él, también lo saben, y están en la misma búsqueda. Esto explicaría la presencia casi silenciosa de observatorios móviles, estaciones meteorológicas improvisadas y una red de sensores instalada por distintos países a lo largo de la frontera oriental de Irán. No son sensores meteorológicos, están captando otra cosa. Algunas fuentes apuntan a que durante una prueba sísmica realizada en el Golfo Pérsico, se detectó un eco subterráneo que no coincidía con ninguna formación geológica conocida. La onda rebotó como si chocara contra una superficie metálica a más de 800 metros bajo tierra. Desde entonces, la actividad militar en la zona se intensificó. Oficialmente nada de eso existe, pero las coincidencias son muchas. Las decisiones políticas, las intervenciones militares, los tratados firmados y luego rotos, todo parece girar en torno a algo invisible, o mejor dicho, enterrado. Hay quienes piensan que Estados Unidos está intentando desenterrar algo que fue sellado hace miles de años, no por miedo, sino por respeto, por equilibrio, y que romper ese sello podría tener consecuencias que van más allá de lo humano. Y si las guerras del presente no son más que la última capa de una historia que lleva siglos escribiéndose debajo de nuestros pies. A lo largo de la historia, los grandes imperios han buscado no solo expandir su territorio, sino también controlar el relato del origen. Los sumerios, los egipcios, los persas, todos dejaron estructuras, símbolos y secretos codificados en piedra. Pero, ¿y si algunos de esos secretos no fueron dejados como legado, sino ocultados como advertencia? En Irán, tierra de mitos y civilizaciones extintas, esa posibilidad toma forma. Hay registros antiguos que hablan de una puerta sellada en tiempos de Zoroastro, una entrada prohibida que conectaba el mundo de los hombres con el conocimiento del fuego inmortal. Durante siglos se creyó que era solo una metáfora, pero algunos documentos rescatados de bibliotecas, destruidas en la guerra Irán-Irak, describen con precisión una cámara de piedra, enterrada bajo una montaña, cuya apertura debía evitarse hasta que la humanidad estuviera purificada de su soberbia. Esta leyenda, que suena como un cuento más, aparece repetida con variaciones en diferentes culturas. Los Vedas hindúes, las tablillas acadias, los textos apócrifos judeocristianos, todos hablan de un conocimiento enterrado, de guardianes invisibles, y de un tiempo en que los hombres querrán poseer lo que no entienden. Algunos afirman que esa cámara existe, y que desde hace años se encuentra vigilada no por arqueólogos, sino por operadores tácticos con órdenes de intervenir si algo se mueve. No es coincidencia que cada vez que crece la tensión internacional, los radares y los drones se reubiquen cerca de zonas arqueológicas. Las guerras visibles podrían ser solo una distracción, una pantalla para cubrir una carrera que no busca territorio ni petróleo, sino acceso a aquello que fue sellado con la promesa de no ser tocado jamás. En 2025, mientras las potencias se alinean, las tropas se mueven y los cielos se cargan de vigilancia, el rumor silencioso de esa historia olvidada vuelve a emerger. ¿Y si Estados Unidos no estuviera solo en una cruzada militar, sino en una carrera contra el olvido? ¿Y si Irán, más allá de su política y su petróleo, custodiara un fragmento de algo que podría cambiar la historia humana para siempre? El pasado no siempre está detrás, a veces está debajo y late, esperando. Las preguntas no han sido respondidas, pero los movimientos en la superficie del mundo parecen obedecer a coordenadas más antiguas que cualquier mapa actual. ¿Quién escribe en realidad los conflictos del presente? ¿Qué manos invisibles mueven las piezas de la geopolítica global? ¿Y si los motivos de esta guerra ya estaban escritos desde hace miles de años? Si este video te dejó pensando, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte las próximas crónicas.